volviendo a los principios bíblicos del hogar cristiano, con el libro Una teología de la familia. Esto para la gloria de Dios y la edificación de sus hijos. Es un material de vida a vosotros, compartiendo la palabra de Dios con todos. Capítulo 1. La adoración familiar. La naturaleza, la reivindicación y la historia de la adoración en familia. Escrito por James Alexander, 1804-1859. La adoración en familia, como el nombre lo indica, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos y no solo a orar por ellos, sino con ellos. Existe una incitación natural, a la vez que benévola, de orar con aquellos que están cerca de nosotros. La oración es un ejercicio social. La oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos lleva este sello en cada petición. Es este principio el que lo conduce a las devociones unidas de las asambleas de iglesias y que se manifiesta de inmediato en las familias cristianas. Aunque solo hubiera 2 seres humanos sobre la tierra, si tuvieran un corazón santificado, se verían atraídos a orar el uno con el otro. Aquí tenemos la fuente de la adoración doméstica. Hubo un tiempo en el que solo había 2 seres humanos sobre la tierra, y podemos estar seguros de que ofrecieron adoración en común. Fue la adoración familiar en el paraíso. Que la religión deba pertenecer especialmente a la relación doméstica no es en absoluto maravilloso. La familia es la más antigua de las sociedades humanas. Es tan antigua como la creación de la raza. Los hombres no se unieron en familias por una determinación voluntaria o convenio social de acuerdo con la absurda invención de los infieles. Fueron creados en familias. No es nuestro propósito hacer ningún esfuerzo ingenioso por forzar la historia del Antiguo Testamento para nuestro servicio o investigar la adoración familiar en cada era del mundo. Ha existido siempre, no lo ponemos en duda, que en el Antiguo Testamento pretendía comunicar este hecho, ya no está tan claro, pero sin ninguna indulgencia de la imaginación, no podemos dejar de discernir el principio de la adoración familiar que aparece y reaparece como algo familiar en los tiempos más remotos. Aunque toda la iglesia de Dios estaba en el arca, la adoración era por completo una adoración familiar. Y después de que las aguas retrocedieran, cuando edificó Noé un altar a Jehová, se trataba de un sacrificio familiar. Génesis 8:20. Los patriarcas parecen haber dejado un registro de su adoración social en cada campamento. Tan pronto como encontramos a Abraham en la tierra prometida, lo vemos levantando un altar en la llanura de Moré. Génesis 12:7. Lo mismo ocurre en el valle entre I y Betel. Isaac no solo renueva las fuentes que su padre había abierto, sino que mantiene sus devociones, edificando un altar en Beerseba. Génesis 26:25. El altar de Jacob en Betel era eminentemente un monumento familiar, y así fue señalado por lo que él le dijo a su familia y a todos los que estaban con él en el camino. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, dijo. Génesis 35:1-2. El altar se llamó el Betel. Esta herencia de ritos religiosos en el linaje de la familia correspondía con aquella declaración de Jehová con respecto a la religión de la familia que debería prevalecer en la casa de Abraham. Génesis 18:19. El servicio de Job en nombre de sus hijos era un servicio perpetuo. Enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. De esta manera hacía todos los días, como dice el hebreo,
todos los días. Job 1:5. El libro de Deuteronomio está lleno de religión familiar, y como ejemplo de esto, podemos señalar de forma especial el capítulo 6, la Pascua. Como veremos de forma más plena más adelante, era un rito familiar. Por todas partes en el Antiguo Testamento, los hombres buenos tenían en cuenta la unión doméstica en su religión. Josué, aún ante el riesgo de quedarse solo con su familia, se aferra a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. David, tras su servicio público en el tabernáculo, donde bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, regresa para bendecir su casa. Segunda de Samuel 6:20. Había aprendido a relacionar el servicio a Dios con los lazos domésticos en la casa de su padre, Isaí, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Primera de Samuel 26. Y en las predicciones de la humillación penitencial que tendrá lugar cuando Dios derrame sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplicas. La idoneidad de tales ejercicios para la familia, como tal, no se pasan por alto. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías 12:12-14. En el Nuevo Testamento, las huellas de la adoración familiar no son menos obvias. Nos alegra tomar prestado el animado lenguaje del señor Hamilton de Londres y preguntar: ¿envidias a Cornelio cuyas oraciones fueron oídas y a quien el Señor le envió un mensajero especial que le enseñara el camino de la salvación? Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, y que estaba tan ansioso por la salvación de su familia que reunió a sus parientes y sus amigos cercanos para que pudieran estar preparados para escuchar al apóstol cuando éste llegara, y de esta manera también beneficiarse. Hechos 10:2, 24 y 31. Admiras a Aquila y Priscila, colaboradores de Pablo en Cristo Jesús, y tan diestros en las Escrituras que pudieron enseñarle más exactamente el camino de Dios a un joven ministro. Encontrarás que una razón de su familiaridad con las Escrituras era que tenían una iglesia en su casa. Hechos 18:26, Romanos 16:5. Sin lugar a duda, se reconocía con respecto a las cosas espirituales y también a las temporales, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Ese espíritu de oración social que llevó a los discípulos a unirse en súplica o alabanza, en aposentos altos, en cárceles y al borde del mar, se manifestó en las devociones diarias de la familia. Hechos 1:13, 16:25, Gálatas 4:12, Segunda de Timoteo 1:3. Nuestros registros del cristianismo primitivo están tan distorsionados y contaminados por una tradición supersticiosa que no debe sorprendernos encontrar un culto sencillo y espiritual como este bajo la sombra de los ritos sacerdotales. A pesar de ello, discernimos lo bastante para enseñarnos que los creyentes de los primeros siglos no descuidaron la adoración familiar. En general, dice Ninder, en una obra que no se ha publicado entre nosotros, siguieron a los judíos en la observancia de los 3 momentos del día, las 9, las 12 y las 3, como horas especiales de oración. Sin embargo, ellos no los usaron de forma legal, como en contra de la libertad cristiana. Pues Tertuliano afirma, hablando sobre los
tiempos para la oración, no se nos exige nada, excepto que oremos a toda hora y en todo lugar. Los cristianos comenzaban y terminaban el día con la oración. Antes de cada comida, antes del baño oraban, ya que, como dice Tertuliano, el refresco y la alimentación del alma debe preceder a los del cuerpo, lo celestial antes que lo terrenal. Cuando un cristiano del extranjero, tras la recepción y la hospitalidad fraternal en casa de otro cristiano, se marchaba, la familia cristiana lo despedía con oración, porque, decían, en tu hermano has contemplado a tu Señor. Para cada asunto en la vida ordinaria se preparaban mediante la oración. A esto podemos añadir las declaraciones de un hombre culto que convirtió las antigüedades cristianas en su peculiar estudio. En lugar de consumir sus horas de ocio en hueca inactividad o derivando su principal diversión del bullicioso regocijo, el recital de cuentos de superstición o cantar las canciones profanas de los paganos, pasaban sus horas de reposo en una búsqueda racional y vigorizante. Hallaban placer en ampliar su conocimiento religioso y su entretenimiento en cánticos dedicados a la alabanza de Dios. Esto constituía su pasatiempo en privado y sus recreos favoritos en las reuniones de su familia y sus amigos. Con la mente llena de la influencia inspiradora de éstas, regresaban con nuevo ardor a sus escenarios de dura tarea y para gratificar su gusto por una renovación de ellas, anhelaban ser liberados de la labor, mucho más que apaciguar su apetito con las provisiones de la mesa. Jóvenes, mujeres sentadas a la rueca y matronas que llevaban a cabo los deberes de la casa, canturreaban constantemente algunas tonadas espirituales. Y Jerónimo relata sobre el lugar donde vivía que uno no podía salir al campo sin escuchar a los labradores con sus aleluyas, los segadores con sus himnos y los viñadores cantando los salmos de David. Los cristianos primitivos no solo leían la palabra de Dios y cantaban alabanzas a su nombre al mediodía y a la hora de sus comidas. Muy temprano en la mañana la familia se reunía y se leía una porción de las escrituras del Antiguo Testamento. A continuación se cantaba un himno y se elevaba una oración en la que se daba gracias al Todopoderoso por preservarlos durante las silenciosas vigilias de la noche y por su bondad al permitirles tener sanidad del cuerpo y una mente saludable. Y al mismo tiempo se imploraba su gracia para defenderlos de los peligros y las tentaciones del día, hacerles fieles a todo deber y capacitarlos en todos los aspectos para caminar dignos de su vocación cristiana. En la noche, antes de retirarse a descansar, la familia volvía a reunirse y se observaba la misma forma de adoración que en la mañana, con esta diferencia, que el servicio se alargaba considerablemente, más allá del periodo que se le podía asignar convenientemente al principio del día. Aparte de todas estas observancias, tenían la costumbre de levantarse a medianoche para entrar en oración y cantar salmos, una práctica de venerable antigüedad y que, como supone con razón el Dr. Cape, tomó su origen de las primeras épocas de la persecución, cuando, no atreviéndose a juntarse durante el día, se veían obligados a celebrar sus asambleas religiosas de noche. Cuando llegamos al avivamiento de la piedad evangélica en la Reforma, nos encontramos en medio de tal corriente de autoridad y ejemplo que debemos contentarnos con declaraciones generales. Cualquiera que pudiera hacer la práctica de sus hijos degenerados, los reformadores primitivos son universalmente conocidos por haber dado gran valor a las devociones familiares. Los contemporáneos de Lutero y sus biógrafos recogen sus oraciones en su casa, con calidez. Las iglesias de Alemania fueron bendecidas en mejor época con una amplia prevalencia de la piedad familiar. Se recogen hechos similares en Suiza, Francia y Holanda. Pero en ningún país ha brillado la luz hogareña con mayor resplandor que en Escocia. La adoración familiar en toda su plenitud fue simultánea con el primer periodo reformador. Es probable
que ningún territorio tuviera jamás tantas familias orando en proporción a sus habitantes. Tal vez ninguno tenga tantas hoy. En 1647, la Asamblea General emitió un directorio para la adoración familiar, en la que hablan como sigue. Los deberes cristianos abarcados en el ejercicio de la piedad que deberían llevarse a cabo en las familias cuando se reúnen a tal efecto son estos. Primero, la oración y las alabanzas realizadas con una reverencia especial, tanto a la condición del Kirk, la Iglesia, de Dios y su reino, como al estado presente de la familia y cada miembro de la misma. A continuación, la lectura de las Escrituras con la instrucción en la doctrina de una forma clara para posibilitar de la mejor manera la comprensión de los más simples y que se beneficien bajo la ordenanza pública y se les pueda ayudar a ser más capaces de entender las Escrituras cuando éstas se lean, junto con conferencias piadosas que tiendan a la edificación de todos los miembros en la fe más santa. Así también, la amonestación y la reprensión por razones justas de quienes tengan la autoridad en la familia. El cabeza de familia debe tener cuidado de que ninguno de los miembros se retire de ninguna parte de la adoración en familia. Y viendo que el ejercicio ordinario de todas las partes de esta adoración le pertenecen al cabeza de familia, el ministro debe instar a los que son perezosos y formar a los que son débiles, para que sean adecuados en la realización de estos ejercicios. Tantos como puedan concebir la oración, deberían hacer uso de ese don de Dios, aunque los que sean toscos y más débiles pueden comenzar con una forma establecida de oración. Esto se hace con el fin de que no sean perezosos en despertar en sí mismos, según sus necesidades diarias, el espíritu de la oración que han recibido todos los hijos de Dios en cierta medida. A este efecto, deberían de ser más fervientes y frecuentes en la oración secreta a Dios para que capacite sus corazones para concebir y expresar peticiones legítimas a favor de sus familias. Estos ejercicios deberían llevarse a cabo con gran sinceridad, sin demora, dejando a un lado todos los asuntos mundanos o estorbos, a pesar de las burlas de los ateos y de los hombres profanos, teniendo en cuenta las grandes mercedes de Dios sobre esta tierra y las correcciones mediante las cuales Él nos ha disciplinado. Y a este efecto, las personas de eminencia y todos los ancianos de la Iglesia no solo deberían estimularse ellos mismos y sus familias a la diligencia en todo esto, sino también contribuir de forma eficaz para que en todas las demás familias que estén bajo su influencia y cuidado se realicen estos ejercicios mencionados con plena conciencia. La fidelidad del cristiano individual con respecto a este deber se convirtió en cuestión de investigación por parte de los tribunales de la Iglesia, mediante el Acta de Asamblea de 1596, ratificado el 17 y 18 de diciembre de 1638, entre otras estipulaciones para la visitación de las iglesias por parte de los presbíteros, se propusieron las siguientes preguntas para que les fueran formuladas a los cabezas de familia. ¿Visitan los ancianos a las familias dentro del barrio y de los límites que se les ha asignado a cada uno de ellos? ¿Son cuidadosos de que se establezca la adoración de Dios en las familias de sus zonas? Se le sugiere al ministro que también pregunte en sus visitas pastorales si se adora a Dios en la familia mediante oraciones, alabanzas y la lectura de las Escrituras. En cuanto a la conducta de los siervos hacia Dios y hacia los hombres, se aseguran de que también participen de la adoración en familia y en público. ¿Catequizan a su familia? Cuando la Iglesia de Escocia adoptó la Confesión de Fe de la Asamblea de Teólogos de Westminster, contenía esta estipulación que sigue siendo válida entre nosotros. Dios ha de ser adorado en todo lugar, y en espíritu y en verdad, en las familias privadas a diario, y también en secreto, cada uno por sí mismo. En conformidad con estos principios, la práctica de la adoración en familia se convirtió en algo universal,
por todo el cuerpo presbiteriano de Escocia y entre todos los disentidores de Inglaterra, especialmente en Escocia. Las personas más humildes de las chozas más lejanas honraban a Dios mediante la alabanza diaria, y no hay nada más característico de las personas de aquella época que esto. En ocasiones he visto la adoración en familia en grandes casas, dice el señor Hamilton, pero he sentido que Dios estaba igual de cerca cuando me he arrodillado con una familia que oraba sobre el suelo de tierra de su choza. He conocido la adoración en familia entre los segadores en un granero. Solía ser algo común en los barcos de pesca en los estuarios y los lagos de Escocia. He oído que esto se observaba incluso en las profundidades de un pozo de carbón. Los padres de Nueva Inglaterra, habiendo bebido del mismo espíritu, dejaron el mismo legado a sus hijos. La adoración en familia es altamente honorable, especialmente cuando el servicio espiritual languidece y decae en tiempos en los que el error y la mundanalidad hacen incursiones en la iglesia. Este ha sido el caso notable entre algunas comunidades protestantes del continente europeo. En términos generales, debemos decir que la adoración en familia no se practica tan extensamente allí y, por supuesto, no se valora tan altamente como en las iglesias de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Esto es cierto. Incluso cuando se hace la comparación entre las que están en los respectivos países, cuyo apego al Evangelio parece ser el mismo, hay muchas, sobre todo en Francia y Suiza, que le dan tan alto valor y mantienen con regularidad la adoración diaria a Dios como muchos de sus hermanos en Inglaterra o en los Estados Unidos. Sin embargo, constituyen excepciones a la declaración anterior, sin ser una refutación de la misma. Los viajeros cristianos observan, no obstante, que las mejores opiniones sobre este tema, como en la observancia del día de reposo, están creciendo decididamente en Francia y Suiza, y probablemente, en cierta medida, también en Alemania y en otros países del continente. Esto se le debe atribuir a la traducción de muchas obras excelentes del inglés al francés y a su circulación en esos países en los últimos años. De lo que se ha dicho queda de manifiesto que la voz universal de la Iglesia en sus mejores épocas se ha pronunciado a favor de la adoración en familia. El motivo de esto también se ha manifestado. Es un servicio que se le debe a Dios con respecto a su relación abundante y misericordiosa para con las familias como tales. Algo que se ha hecho necesario por las carencias, las tentaciones, los peligros, los pecados del estado de la familia y en los más altos niveles es algo adecuado y correcto, dadas las oportunidades que ofrece la misma condición de la familia. Este mensaje fue tomado de Thoughts on Family Worship, Pensamientos sobre la adoración familiar, reeditada por Soli Deo Gloria, una división de Reformation Heritage Books. James Alexander, 1804-1859, hijo mayor de Archibald Alexander, el primer catedrático del Seminario Teológico de Princeton. Asistió tanto a la Universidad de Princeton como al Seminario de Princeton y más tarde enseñó en ambas instituciones. Su primer amor, sin embargo, fue el pastorado y trabajó en iglesias de Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, Estados Unidos, hasta su muerte.